¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! Fantástico y bendecido domingo 9 de noviembre del 2025, cuando se están cumpliendo 1190 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos, por supuesto, bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C, y les damos las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por sus mensajes, por su apoyo, por sus aportes. Muchas gracias. Quiero agradecerle en especial a doña Julia Elena, que me envió un mensaje. Ahí se lo respondí. Doña Julia, muchísimas gracias de verdad a usted y por su apoyo, por su mensaje, en fin, muchas gracias. Estamos, por supuesto, en modo CELAC, ¿no? Modo CELAC, modo cumbre, CELAC, Unión Europea. Y el día de ayer vimos unas imágenes espectaculares que desde la distancia estamos unidos espiritualmente con esta gran cumbre. Imágenes que ha publicado Cielo Rusinque, y las imágenes son estas. Como digo, imágenes que ha publicado Cielo Rusinque en su cuenta de X de la noche anterior en la playa del Rodadero. Espectacular, definitivamente. No solo vimos esas imágenes, también tengo acá varias que ha publicado Cielo, y pues las tomamos para compartirlas con todos ustedes también. Definitivamente, como lo digo, Colombia, potencia mundial de la vida. Colombia, el país de la belleza. ¡Qué espectáculo el que se dio el día de ayer! Definitivamente orgulloso de la CELAC, orgulloso de nuestro gobierno, orgulloso de ser colombiano y por supuesto orgulloso de nuestro amado y hermoso país. ¿Qué más tenemos por aquí? Espere que tengo más, que Cielo ha publicado varias imágenes. Miren esta, por ejemplo, también. Todo esto se dio en la noche de ayer. A ver, estas. Miren, qué bien, ¿no? Muy bien, Colombia, muy bien, Santa Marta, muy bien, y muy bien el gobierno de Gustavo Petro. Como dijo el propio Gustavo a través de su cuenta de X, si el águila dorada ataca al cóndor, despertarán al jaguar ancestral. Leyenda latinoamericana. Y ahí vemos la imagen de la llegada de Gustavo Petro a la ciudad de Santa Marta. Una frase que la hemos tomado como título para este video. La verdad me gustó. Estuve buscando el significado, pero no lo encontré, o si era una frase, como dice Gustavo Petro, una leyenda latinoamericana. No la encontré, pero me gustó. Y por eso la tomé como título del video. Si el águila dorada ataca al cóndor, despertarán al jaguar ancestral. Leyenda latinoamericana. Pero nos vamos inmediatamente para la página de la presidencia, porque en este momento está hablando Gustavo Petro en la instalación de esa cumbre. Escuchemos un poco palabras de Gustavo Petro. Están desatando la barbarie. ¿Cómo hacer realidad la democracia en el mundo? No como una fórmula única que un país exporta, sino como una construcción colectiva de diálogo de civilizaciones. Aquí hay un diálogo de civilizaciones y puede ser ejemplo para el mundo. Se encontraron dos civilizaciones con sangre, a espada y flecha, durante un siglo aquí, matándose mutuamente. Ahora nos encontramos en paz. Dos civilizaciones diferentes, varias civilizaciones diferentes. Es posible una humanidad en la diferencia. Por eso quiero que la cumbre CELAC Unión Europea, es mi deseo, sea un faro de luz en medio de la barbarie y pueda decirle al mundo que encontrarnos, que dialogar entre varios, que una democracia global y que una humanidad libre es posible ahora, aún cuando la barbarie avanza y asesina gentes.
Gracias, muy amables por haberme escuchado. Muchísimas gracias, señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Ahora tiene la palabra el señor presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Querido presidente Gustavo Petro, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, honorables ministros, excelencias, señoras y señores, es un gran honor inaugurar junto al presidente Petro esta cuarta cumbre de la Comunidad Latinoamericana y Caribe con la Unión Europea. Agradezco al presidente Petro y a Colombia por acoger esta cumbre en esta hermosa ciudad de Santa Marta. Es para mí un placer, creo que es un placer para todos nosotros venirnos aquí a hablar contigo. En primer lugar, quiero saludar a los delegados de los 60 países y a las organizaciones internacionales aquí presentes. Expresar mi solidaridad con los países más afectados por el huracán Melissa, que tanto destrucción han sembrado a su paso por el Caribe. En un mundo multipolar, la cooperación birregional entre Europa, Latinoamérica y Caribe es más importante que nunca. Y la verdad es que en mi larga carrera política nunca he visto tantos intercambios entre nuestras dos regiones. Nos llevó 8 años celebrar una cumbre después de la de 2015. Ahora solo han pasado 2 años desde la última en 2023 en Bruselas. Desde esa última cumbre hemos incrementado nuestros contactos a todos los niveles, con más de 60 visitas de alto nivel entre la Unión Europea y la América Latina y el Caribe. Hemos convocado reuniones ministeriales, nos hemos reunido en formatos subregionales y bilaterales. Solo durante la última Asamblea General de Naciones Unidas, los ministros y cancilleres de Exteriores han hecho 2 reuniones en Nueva York. Hemos fortalecido así nuestra cooperación en materia de energía, resiliencia climática, digitalización, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como también en el ámbito de la salud. Nuestros intercambios comerciales también han aumentado en los últimos años, más de 45% desde 2013. Estamos ampliando nuestra red de acuerdos comerciales como nunca antes, abarcando casi todos los países de Latinoamérica y Caribe. La Unión Europea es también el primer inversor extranjero en la región, con más de 200.000 millones de euros en inversión directa. Desde su creación, el programa de inversiones de la Unión Europea, el Global Gateway, ya ha movilizado más de 31.000 millones de euros para impulsar las transiciones verdes, digital y social. Hoy en día ya hay más de 100 proyectos concretos en marcha. Inversiones para promover las interconexiones eléctricas regionales, para avanzar en la conectividad digital, particularmente en las zonas remotas vía satélite, y facilitar el acceso a supercomputadores para el desarrollo de la inteligencia artificial, para desarrollar la cadena de valor del sargazo en el Caribe,
para fortalecer las capacidades locales de producción de vacunas y medicamentos, para acelerar nuestras asociaciones sobre materias primas críticas en la región de una manera limpia y sostenible. Y también inversiones para prepararse e enfrentarse mejor a los fenómenos meteorológicos extremos. Pero claro, aparte de todas estas inversiones que dinamizan nuestra relación, está, por supuesto, también el factor humano. Los intercambios y contactos de millones de nuestros ciudadanos que se benefician de lenguas, culturas y valores compartidos. En los contactos humanos que dan sentido real a nuestra relación. Estimados colegas, estamos hoy aquí reunidos con un solo propósito: asegurar que esta cooperación se refuerce y se enriquezca, hacer que nuestro vínculo natural sea aún más fuerte, fortalecer nuestras complementariedades y estrechar nuestras diferencias, para que podamos crecer juntos y protegernos mutuamente en un mundo cada vez más inestable y volátil. Y debemos hacerlo juntos, porque juntos somos más fuertes y los peligros de la era actual están ahí fuera. Nos asedian. Vivimos en una era de... Bueno, vamos a dejar ahí. Estaremos atentos también a más intervenciones. Lo que está ocurriendo en este momento es en vivo. Eran las palabras de Antonio Costa. Él es el presidente del Consejo Europeo, que nos hizo una breve reseña, ¿no?, de toda la colaboración que está teniendo América Latina por parte de la Comunidad Europea, esa alianza que nos parece muy, muy importante. Por supuesto, abrir otros caminos, dejar de estar arrodillados a los Estados Unidos y Europa. En este sentido, por supuesto, es un gran aliado de Colombia y es un gran aliado de Latinoamérica. Querían sabotear estas reuniones. Le decían a los primeros ministros de las Islas del Caribe que no vinieran, que me dejaran solo. Le decían a los presidentes que no asistieran. Aquí nos estamos encontrando y podríamos salir con comunicados y fotos, pero lo verdaderamente importante es lo que ocurre con los pueblos. Es la lucha por la humanidad y por la vida. Palabras de presidente Gustavo Petro, nuestro presidente. Pues ahora vamos a escucharlo. Reuniones le decían a los primeros ministros de las islas, naciones del Caribe que no vinieran, que me dejaran solo. Le dijeron a los presidentes de las repúblicas continentales latinoamericanas que no vinieran. Y llevamos un continuum desde la Asamblea General, pasando por la COP30 en Belén de Pará y ahora, mañana, aquí, en donde nos estamos encontrando, gobernantes. Podemos hablar entre nosotros y hacer comunicados conjuntos y abrazarnos y salir en las fotos con el handshake, llaman, formal y protocolario. Pero lo importante es lo que pasa con los pueblos. Lo que estamos viviendo hay que interpretarlo. Es la lucha de la humanidad por la vida contra un poder oscuro que se llenó completamente de codicia y que no está pensando en votos, no está pensando en acuerdos, no está pensando en diálogos, solo está pensando en misiles. En Europa salieron multitudes, como nunca quizás, no sé, en Holanda, en Italia, en la España, en Grecia. En todas partes de Europa salió la multitud juvenil, la juventud de migrantes, la juventud de los que siempre han vivido allí a gritar que no estaban de acuerdo con el mundo que están viviendo. Hablaron hasta de una huelga general europea
que quizás se hubiera podido efectivamente efectuar. Y al rato que salieron esas multitudes, salieron otras inmensas en las ciudades de los Estados Unidos, en Chicago, humillada también como tratan de humillar a Colombia, en California, humillada también como tratan de humillar a Colombia, en Nueva York, humillada también, y miren cómo el pueblo neoyorquino ha respondido eligiendo como alcalde a uno como nosotros. Y hay que entender entonces que hay cosas que están pasando. La historia tiene un fluido que va hacia o el abismo o la transformación real del mundo, y estamos en esos días. Aquí en esta ciudad no solo se reúne mañana los estados de la Unión Europea y de América Latina, todos a través de sus representantes, sino que yo, por orden de la justicia interamericana, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para la prensa colombiana no existe, esa corte sí no existe, ha ordenado a través de fallo que el Estado de Colombia pida perdón a la sociedad colombiana, a las víctimas que sobreviven de un partido que fue asesinado completamente en Colombia por ser de izquierda, no más, la Unión Patriótica, UP. Nos quisieron sabotear la cumbre, ¿no? Nos quisieron sabotear esta cumbre CELAC Unión Europea y no lo lograron. No lo lograron y estamos viendo las imágenes en este momento. Aquí tengo en el teléfono la instalación de esa plenaria de la cumbre CELAC Unión Europea y de verdad, como empecé cantando ahí con esa voz de tarro, orgulloso de mi país, orgulloso de mi gobierno, de nuestro país, orgulloso de ser colombiano. Como lo digo, estaban saboteando, burlándose de esta cumbre y les ha salido el tiro por la culata. Gustavo Petro tiene a esa derecha de cabeza. El día de ayer estuvimos viendo y por supuesto estábamos pendientes, no, ustedes me entienden, ¿no? Estaba pendiente de Pedro Sánchez. Quería ver a Pedro Sánchez, presidente de España, no el ministro de Defensa, que tiene el mismo nombre. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, del gobierno de España. Pues vimos las imágenes, incluso yo la publiqué el día de ayer en la ventana de la ventana de comunidad. Aquí vemos entonces, damos la bienvenida a Pedro Sánchez, Pedrito, presidente del gobierno de España, quien llegó a Santa Marta para participar en la cuarta cumbre CELAC Unión Europea. Su participación ratifica el compromiso con el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países. Y ahí vemos a Pedro Sánchez llegando a Santa Marta en el avión presidencial. Ahí lo vemos de fondo, el avión del Reino de España. Ustedes comprenderán, ¿no? Por supuesto, mi posición frente a España, bueno, independientemente de esa posición histórica, pero en mi caso, por supuesto, estaré siempre agradecido con España. España me ha dado muchas cosas. He vivido allá prácticamente más de la mitad de mi vida y mi hijo es español. No más con eso. Tengo que darle gracias a España y definitivamente, siempre, como lo digo, estaré agradecido. Recuerden, mi madre me enseñó a ser una persona agradecida y no puedo menos que estar agradecido a las puertas como me abrió y como me trató España en mi estancia en el país europeo, ¿no? No decimos que no vamos a volver, obviamente, eso no se puede decir, uno no sabe cómo son las cosas, uno no sabe las vueltas que da la vida, y también incluso por tema de la nacionalidad no se puede perder, entonces hay momentos en que toca entrar y volver a salir, porque por supuesto la nacionalidad no la queremos perder, ¿no? Aquí vemos más imágenes, Armando Benedetti con el presidente de España
Pedro Sánchez, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, iniciando la CELAC en Colombia. Ahí lo vemos a Pedro Sánchez, y de verdad, a mí personalmente, pues me gusta mucho que él esté acá, que haya participado, y por supuesto esa cooperación y esos lazos que se tienen que estrechar entre Colombia y España. Hay muchas cosas por hacer. Allá en España también Colombia tiene mucho que mostrar, y esperamos que así sea. Siempre hemos hecho ese reclamo, y ojalá todas estas cumbres y esta alianza, ¿no?, esta unión entre el gobierno español y el gobierno colombiano, pues sirva para que también se vea a España como un país donde se le puede vender fruticas, donde se puede vender florecitas, donde se puede vender muchísimas cosas, y España también nos puede ayudar mucho en el tema de los trenes, por ejemplo. El tema de los trenes, España es experto, tienen una línea de alta velocidad española espectacular. Ustedes vieron imágenes cuando vine de camino a Colombia, el tren, por ejemplo, de alta velocidad en el que veníamos rumbo de Málaga a Madrid. Hay muchas cosas, como lo digo, muchos lazos que se tienen que apretar, ¿no?, que se tienen que mostrar esa unión entre gobierno español y el gobierno colombiano. Y hay muchas cosas también históricas que se deben hablar, ¿no? Entonces me gusta mucho, como lo digo, ver al presidente de España, al presidente del gobierno español aquí en Colombia. Pero por supuesto, no fue la única. También la canciller la vimos con el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, en Santa Marta, en el marco de la cuarta cumbre CELAC-Unión Europea, para profundizar las relaciones entre la Unión Europea, la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe. Aquí vemos las imágenes que ha publicado la cuenta de X de la Cancillería, donde he estado muy pendiente de todas las publicaciones a medida que van avanzando los minutos, las horas previas a esta inauguración, ¿no?, a esta instalación de la cumbre CELAC Unión Europea. Entonces aquí vemos al ministro de Relaciones Exteriores del gobierno francés. ¿Qué más tenemos? Damos la bienvenida. Suecia, también tengo un cariño especial por Suecia. Damos la bienvenida a la ministra de Asuntos de la Unión Europea de Suecia, Jessica Rosencrantz, quien llega a Santa Marta para participar en esa cuarta cumbre CELAC Unión Europea. Ahí vemos entonces la llegada, como les digo. También tengo bastante cercanía con Suecia, tengo un cariño especial con Suecia. Tuve la oportunidad, pues, de saber bastante de este país, y de verdad Suecia para mí es uno de los países ejemplo en el mundo. Pero nada como Colombia. Es que a pesar de todos nuestros problemas, las cosas que ocurren, como Colombia no hay ninguna. Como Colombia no hay ninguna, y ustedes a veces les pido excusas, ¿no? De pronto dirá la crítica era que la ambulancia, que no dejan pasar la ambulancia. Yo solo quiero que mi país sea el mejor en todo sentido, y muchas veces eso también está aquí, en la mentalidad de cada uno de nosotros, de disfrutar, de apreciar, de valorar lo que tenemos. Un extranjero llega acá y se vuelve loco viendo las cosas que ocurren, aunque vi por ahí un video de un argentino que estaba intentando cruzar la calle, y hágame el bendito favor, es que no respetan la cebra. Bueno, dejemos eso ahí, que no estamos hablando de eso. Hablando de Suecia también, en Santa Marta, la canciller Villavicencio se reunió con la ministra para Asuntos Europeos de Suecia, Jessica Rosencrantz, donde destacaron la cooperación bilateral, confirmaron el próximo diálogo de alto nivel para impulsar oportunidades económicas y sociales. Suecia reafirma su apoyo a la construcción de paz en Colombia. Y aquí vemos entonces la ministra ella es la ministra de Asuntos Europeos para Suecia. Aquí vemos entonces ese encuentro. Suecia, ¿no? Recordamos también que Suecia nos va a vender, ¿no?, los aviones que ha comprado el gobierno, los Gripen, que ha comprado Colombia a Suecia. Vamos a ver en qué termina también ese cuento de los aviones. ¿Qué más tenemos? La ministra Villavicencio también sostuvo un encuentro bilateral con el subsecretario de Estado de Polonia, Wojciech Ave María, impronunciable este apellido, Zajakowski, con quien acordó
estrechar los diálogos políticos y profundizar la cooperación bilateral en materia de migración, economía y lucha contra la delincuencia transnacional. Vimos cosas feas que pasaron en Polonia, como actos bárbaros que cometieron colombianos en Polonia. Incluso Polonia estuvo a punto de prohibir la entrada a colombianos por unos detalles, un asesinato de una mujer, por ejemplo, en Polonia. Así que importante esta lucha contra la delincuencia transnacional con el ministro bilateral, con el subsecretario de Estado de Polonia. ¿Qué más tenemos aquí? Recibimos en Santa Marta al primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, quien se une a la cuarta cumbre CELAC-Unión Europea para fortalecer la cooperación en nuestros pueblos. Países Bajos es lo que antes se estaba mal llamando Holanda. Holanda es como decir Santander, es una parte de los Países Bajos. Entonces siempre cometíamos ese error de hablar, conozco muchos holandeses, cometíamos ese error de decir Holanda, cuando ese no es el verdadero nombre del país y no es la totalidad del país. El nombre correcto es Países Bajos en español y pues Netherlands en inglés, ¿no? Holanda, gran país también, está haciendo presencia en esa cuarta cumbre CELAC-Unión Europea. También el ministro de Portugal, Luis Montenegro, el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, quien también llega a participar en la cuarta cumbre CELAC-Unión Europea para fortalecer la cooperación y diálogo entre América Latina, el Caribe y Europa. ¿Qué más tenemos por aquí? Estoy acá atento a la instalación, creo que ha terminado el en vivo que estuvimos colocando y viendo al principio de este video. El presidente del Consejo Europeo llega a Santa Marta, ya lo vimos entonces, Antonio Costa, escuchamos su intervención, llega a Santa Marta para unirse a la cuarta cumbre CELAC-Unión Europea, escenario al que Colombia impulsa un nuevo capítulo de integración entre América Latina, el Caribe y por supuesto Europa. Bienvenido al país de la belleza. También encuentros importantes que se dieron, que se han dado en lo que lleva de esta cumbre. La canciller Villavicencio destacó que la cuarta cumbre CELAC-Unión Europea avanza gracias a la apuesta de Colombia por la autonomía, el respeto y el diálogo entre iguales, consolidando la confianza dentro de la región. Subrayó que la sociedad civil será protagonista del proceso de integración y confirmó que su declaración final será entregada a los jefes de Estado y cancilleres como parte fundamental de la legitimación de la cumbre. Hemos escuchado a Gustavo Petro, ahora escuchemos también a la canciller Villavicencio. Rosa Yolanda Villavicencio calificó como una batalla la realización de la cuarta cumbre CELAC-Unión Europea. Yo creo que la diferencia lo marca porque de alguna manera ha sido una gran batalla que hemos tenido que dar contra muchas fuerzas que no querían que se hiciera y pues al final hemos logrado convencer y ir para adelante. En la región ustedes saben que hay incertidumbre, que hay miedos, que hay indecisos, pero pues Colombia y nuestro presidente ha hecho una apuesta muy clara basada en los valores de la autonomía, del respeto, del diálogo entre iguales, de generar las confianzas y de ningún cálculo político, sino de trabajar por lo que creemos y mantener la coherencia, y creo que al final esa coherencia y esa persistencia pues han dado sus frutos. Se refirió al papel de la sociedad civil en estos procesos de integración que Colombia viene adelantando con el mundo. Bueno, la importancia de la sociedad civil es crucial porque en un proceso de integración tiene que hacerse desde abajo, desde las poblaciones. Si nosotros hacemos un proceso de integración buscando más democracia, buscando que la voz de América Latina y el Caribe se escuche en el concierto internacional, lógicamente tiene que estar esto avalado y legitimado por la participación de la sociedad civil, es decir, que debe ser toda la sociedad la que demande, la que construya
estas propuestas y estas se elevan en el diálogo político de los países. Confirmó que la declaración final de la sociedad civil será entregada a los jefes de Estado, de Gobierno y cancilleres que participarán en la cumbre. Esa declaración, que serán las reflexiones y las propuestas de la sociedad civil de la Unión Europea y de América Latina, que están trabajando conjuntamente desde los diferentes actores que la conforman, son propuestas que van a ser escuchadas por los jefes de Estado y que seguramente tienen que ser tenidas en cuenta precisamente como parte de esa legitimación de lo que estamos construyendo. Importante, tenemos que destacar el gran trabajo que ha hecho nuestra canciller Yolanda Villavicencio. Ha pasado por todo, las críticas, las ha superado. Ella ha seguido adelante con su trabajo, con la orden que dio nuestro presidente Gustavo Petro, y debemos decir que el trabajo de Yolanda Villavicencio ha sido muy bueno, un gran trabajo, y por supuesto seríamos injustos de no nombrarla, de no destacar su gran labor en la realización de esta cumbre, y no solo de la realización de la cumbre, sino el trabajo que ella viene haciendo desde que ha sido designada canciller de Colombia. Un excelente trabajo, nuestra máxima felicitación. Tengo el orgullo de que ella me sigue en la cuenta de X. Ojalá pudiera algún día, ¿no? Vamos a ver, hablar con ella y contarle nuestros puntos de vista, las cosas que nosotros pensamos, que no por criticar, y aquí no vengo yo a echarle leña al fuego ni nada, pero muchas veces esos representantes, he escuchado varios representantes de los colombianos en el exterior, y bueno, cada cual en su trabajo, cada cual en su punto, faltan muchas cosas de tener en cuenta. Eso no solamente es estar fuera, no es estar exiliado sin decir nada en contra de un exilio. No se trata solamente de eso, se trata es de lo que yo siempre he dicho, la calle, ¿no? Y empaparse en realidad de lo que es ser un colombiano en el exterior. Ayer por eso inicié el video con esas palabras de Gustavo Petro defendiendo a los inmigrantes colombianos. No somos ilegales en ninguna parte del mundo, independientemente de si tienes papeles, nacionalidad, etcétera, no. Todos hemos pasado por eso, por el tema. Yo estuve ilegal los primeros meses mientras obtuve mis papeles, después de los 3 meses que uno tenía legal, 3 meses legales para estar en España. Afortunadamente fue muy poco tiempo por el nacimiento de mi hijo también, y aparte pues yo monté un negocio, yo hice una jugada, monté un negocio sin tener los papeles, creé empleo incluso, después algún día contaremos todo eso. Entonces no es que me las quiera dar aquí pues del chachipiruli ni de la última Coca-Cola del desierto, pero escuchando a esos representantes, escuchando y viendo las actuaciones de los últimos representantes de colombianos en el exterior, falta mucho y estamos solos, ¿no? Estamos solos, y así lo hemos manifestado y lo hemos venido manifestando. Muchas cosas por hacer en torno a los colombianos, tanto en el exterior y ahora que estamos volviendo, un gran trabajo. Así que aspiraré. Yo esta semana voy a ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso gracias a Lalis también me dio una guía también de cómo poder llegar. He encontrado una ley que cobija unos beneficios tributarios, unos beneficios aduaneros para las personas que queremos retornar. Muchas veces también las cositas que hemos comprado allá, ¿qué pasa? Nos toca venderlas, a veces sale pues más barato venderlas y comprar las cosas acá, pero hay cosas que uno, por ejemplo, en mi caso tengo varios artículos, varios electrodomésticos, varias cosas que me interesaría poder traerlas y no pagar un jurgo por una importación de nuestras cosas personales para poder, pues, retornar a nuestro país. Estaremos hablando de todo eso. Esa es una de las tareas que tengo esta semana. Por supuesto, el tema de la EPS y la visita al Ministerio de Relaciones Exteriores para ver qué nos dicen, cómo podemos informar.
cómo podemos también transmitir esa información, porque he recibido muchos mensajes de muchas personas que me han dicho que también tienen en su pensamiento, cómo no, de volver algún día al país, el tema de las pensiones. Esas son las tres tareas. Son las tres tareas, la EPS, las pensiones y el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuál es la ley que nos cobija a los colombianos cuando queremos retornar al país. Y continuamos con la canciller Yolanda Villavicencio. Por supuesto, también han habido muchos encuentros, ¿no? Encuentros destacados, y uno de esos encuentros es el encuentro que tuvo la canciller, incluso nuestro presidente también, con el banco CAF, Agenda CAF. Es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En ese encuentro, aquí vemos la imagen, aquí está Gustavo Petro, reunidos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Un gran anuncio también: el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe apoyará inversiones estratégicas del gobierno de Colombia, conectividad y ampliación del aeropuerto de Santa Marta y el aeropuerto de Tolú. Hablando de Santa Marta, ahorita en las ñapitas tenemos también buenas noticias que está dejando esta cumbre Unión Europea CELAC con la linda ciudad de Santa Marta, el tema del agua, en fin, ya veremos más adelante qué más ha transcurrido y qué buenos acuerdos, beneficios para la gran ciudad de Santa Marta que está dejando esta cumbre CELAC Unión Europea. También vemos acá la reunión de Gustavo Petro. Aquí vemos en un video, no les puedo poner la musiquita, ese encuentro con el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe entre Gustavo Petro y los directivos y los representantes de este banco. Muy bueno eso también para Colombia, para Santa Marta, en fin. Y también por el otro lado nos vamos a la página de la presidencia. Otro de los puntos que se ha dado es el Banco Europeo de Inversiones anuncia más recursos para América Latina y el Caribe. Una delegación del Banco Europeo de Inversiones, BEI, que encabeza la presidenta del organismo financiero, Nadia Calviño, participa en la cumbre CELAC Unión Europea de Santa Marta. América Latina es una región en la que el Banco Europeo de Inversiones opera desde 1978 y en la que ha invertido 75 billones de pesos, 20.000 millones de dólares para 350 proyectos en 30 países. Las inversiones del BEI han contribuido a mejorar la adaptación al cambio climático, impulsar el emprendimiento de las mujeres, construir redes de energía, transporte y telecomunicaciones y apoyar a pymes y microempresas. La presidenta del BEI, Nadia Calviño, participará, como lo dijimos, en esta sesión plenaria de la CELAC Unión Europea y en el foro empresarial. Tendrá reuniones bilaterales con líderes gubernamentales, empresariales e institucionales. Dijo que la Unión Europea y América Latina y el Caribe han recorrido un largo camino basado en nuestros valores compartidos, el diálogo, la cooperación. En Santa Marta tenemos una oportunidad para seguir fortaleciendo esta valiosa alianza, promoviendo un desarrollo más equitativo y, por supuesto, sostenible. El BEI anunciará proyectos en Centroamérica, en Colombia y en Ecuador, centrados en la integración transfronteriza de las redes eléctricas regionales, incrementar la generación de energía solar y renovable y modernizar los sistemas de suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos para mejorar la salud pública y la resiliencia climática. Desarrolladas en estrecha colaboración con la Comisión Europea y con los socios nacionales y regionales, las nuevas operaciones respaldarán la estrategia global Gateway de la Unión Europea y promoverán el crecimiento sostenible, fomentando las infraestructuras ecológicas y reforzando la resiliencia de las comunidades en América Latina y el Caribe. ¿Cómo lo vemos entonces? Buenos acuerdos, buenas reuniones, inversiones que se anuncian para Centroamérica, para el Caribe, para nuestro país, por supuesto que sí. Así que podemos decir que cerramos esta parte del video, lo que tiene que ver con la cumbre Unión Europea CELAC, con muy buenas noticias, y eso que todavía falta, apenas está comenzando con la instalación de esa gran cumbre. Seguiremos entonces muy atentos. Por ahí también hemos visto una entrevista que ha dado Gustavo Petro a la revista Time, eso lo traeremos en el próximo video, pero vamos con más noticias. Más cosas que por supuesto han ocurrido y una de esas también que se ha dado un momento muy lindo, ¿no? Triste, pero también pues lindo, es ese encuentro del presidente Gustavo Petro hablando de la tragedia de Alejandro Carranza.
el pescador humilde, padre de familia, cuya vida fue arrebatada tras un bombardeo en el Mar Caribe. Gustavo Petro rechazó con firmeza que se le etiquete como narcotraficante y exigió la verdad y justicia por su muerte. Denunció además la interferencia de actores extranjeros que promueven medidas militares y campañas para humillar a Colombia, desestabilizar su gobierno. No nos dejaremos humillar, afirmó, reclamando respeto a la soberanía y protección para las comunidades costeras. Este fue otro de los momentos importantes que se ha dado. Escuchemos a Gustavo Petro aquí. Mismo en esta ciudad ya lo vivimos. De aquí salió un pescador pobre, Alejandro Carranza se llamaba, padre de una niña y de un niño. La niña quería universidad aquí en esta ciudad, compañero Caicedo, y él en su afán de conseguir la universidad, quizás, no sabemos siquiera, decidió recibir el pago de algún narcotraficante que vive en Miami o vive en Dubái para llevar algún kilo hacia otra isla más al frente. Y se le dañó la lancha y estuvo en condición de indefensión y lo avisó. Y sin embargo le cayó un misil y lo mató a él y a sus compañeros en la lancha. No sabemos si era pez lo que llevaba o era cocaína, pero hubiera sido pez lo que llevaba o fuese cocaína, él no tenía pena de muerte y no tenían por qué haberlo asesinado. Y no sabemos si lo asesinaron en nuestro mar Caribe, frente a Santa Marta o frente a La Guajira, o más allá. Pero cualquiera que sea el lugar y lo que hacía el pescador pobre, nadie puede decir que ese pescador pobre, padre de una niña que simplemente quería estudiar una universidad y de un niño menor de edad en un rancho de Palma, fuese un narcotraficante. Me opongo a ello. Mentiroso Trump y sus amigos. Mentiroso, señor Rubio. Lo que estáis matando no son narcotraficantes. Los narcotraficantes han ido a través de sus políticos a las oficinas en Miami a hablar con los senadores del señor Rubio, a pedir que aquí también bombardeen, a pedir que aquí también saquen al presidente de la República elegido por voto popular, a tratar de humillarnos. Y Colombia no se deja humillar. Grande, grande Petrovsky. Voy a volver aquí a esta frase, ¿no? Si el águila dorada ataca al cóndor, despertarán al jaguar ancestral. Y si nos vamos a la intervención de Gustavo Petro, vemos la gorra, ¿no? No dice República de Colombia, no dice Presidencia, estoy creído con mi gorra. Ahí vemos el jaguar ancestral, ¿cierto? Porque eso no es el tigre. No, ese es el jaguar ancestral. Hablando de tigre, ay Dios, que lo tiene Gonzalo Guillén atendidito, ¿no? A la potranca del huérrimo. Bueno, ¿qué más tenemos? El presidente Gustavo Petro advirtió que el mundo enfrenta el riesgo de una nueva barbarie. Por acá vimos, es que había visto una imagen de ese encuentro de Gustavo Petro. Aquí está, perdón, que se me iba colando. Con la familia, hijos, compañera del pescador Alejandro Carranza, asesinado con un misil cerca a Santa Marta, Colombia. Una familia muy pobre que vive en el barrio más pobre de Santa Marta. No son terroristas, no son narcotraficantes. Rubio y Trump, mentirosos, están completamente equivocados. Y aquí vemos esa imagen. Esperamos también, por supuesto, la ayuda del gobierno, de nuestro gobierno, a esta familia, a esa educación que estaba buscando posiblemente su padre, ¿no? El pescador Alejandro Carranza.
buscando de pronto un futuro mejor para sus hijos. Siempre hemos hablado acá, hemos puesto de manifiesto esa situación, ¿no? Hemos puesto incluso de una forma ficticia. Siempre hablo de doña Rosa y don Julio, digámosles, ¿no? Una pareja de colombianos que luchan por dejarles un futuro a sus hijos, colombianos pobres, por luchar, ¿no? Por dejarle a sus hijos un mejor futuro, y qué mejor futuro que el estudio, y yo siempre también lo diré, el deporte. Pero entonces nos ponemos en esa situación que, aunque sea ficticia, pues es algo que está ocurriendo en el país, ¿no? La pareja pensando muchas veces sin poder dormir: mi hijo, ¿qué hacemos para la universidad? Mi hijo, ¿qué hacemos para la universidad de un hijo, de la hija? ¿Qué hacemos? Siempre lo pongo de esa forma, ¿no? Y de un momento a otro pues ven que ya pueden acceder a una universidad gratuita, que ya hay cupos para una universidad gratuita. Entonces la vida de ellos cambia plenamente, cambia la vida de toda la familia. Esta pareja puede descansar, dormir en paz, porque qué mejor para dejarle a nuestros hijos que un estudio, ¿no? Y yo también le meto ahí la cuña, que el deporte. Por otro lado, mi hijo, ¿qué hacemos para pagar esas facturas de la luz? Mi hijo, ¿qué hacemos? Pues ahora también, gracias a los paneles solares y a toda esta transición energética, pues don Julio y doña Rosa también pueden descansar, pueden dormir tranquilos, porque la instalación de esos paneles solares les ha significado cero en la factura de la luz. Eso no es fantasma, o sea, eso no es una ilusión, es una realidad, es algo que está dándose en Colombia. Eso es cambio. ¿Por qué hasta ahora? Porque nos gobernaba esa gente que quiere volver a dañarle el sueño a don Julio, a doña Rosa. Lo digo en representación de todos los colombianos, es una situación ficticia, pero así es, y eso también quisiera poderlo transmitir, y lo quiero ver con mis propios ojos. Estamos pendientes de empezar a hacer nuestra gira por el país, porque eso es una de las cosas también que voy a hacer y tengo que hacer y deseo hacer. Por lo menos también quiero pegarme la pasadita por Pasto. Vamos a ver cómo cuadramos todo. Esta vez ya no estamos solos, esta vez tenemos a Mateo, y Mateo es un cuento también, pues, para el tema de dónde hospedarnos, todo eso. Pero él es un guerrero, así que nos vamos a poner en esa tarea también. Tengo que dejar primero cositas hechas, para poder salir, tengo que dejar ya hecho, solucionado el tema, por ejemplo, el tema de la EPS, que es muy, muy importante, pues, por supuesto, para tener, ¿no?, una salud. El seguro que yo traía, un seguro de viaje, eso ya se venció. Entonces me preocupa de sobremanera eso. Vaya y se enferme uno por ahí, un médico privado, uy, que Dios nos libre. Entonces estaremos haciendo eso, ya teniendo nuestra afiliación, pues empezaremos, si Dios lo permite, poder salir a recorrer Colombia. Quiero ver eso en Cali, por ejemplo, los paneles solares en los barrios populares, y cómo le ha cambiado la vida a doña Rosa y a don Julio. Digo yo, ya lo saben, es una familia ficticia que yo siempre hablo, pero que es verdad, y que eso está ocurriendo en nuestro país. Entonces tenemos que obtener pues los mejores testimonios que podamos obtener, ¿no? Listo. Más cositas que tenemos acá, pues obviamente ya dejando al lado el tema de la CELAC, han pasado más cosas. Y hablando de esta transición energética que se está pidiendo también, que se está hablando, el gran trabajo que está haciendo Edwin Palma, que lo han criticado, incluso hasta lo chiflaron durante su intervención en el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustible. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue abuchado. Y lo publica la W como lo abucharon, lo humillaron por el recinto en medio de sus declaraciones frente al decreto que suspendería el subsidio diésel para los carros de alta gama, que será expedido próximamente, ¿no? Entonces, miremos, a ver, démosle. Seguiremos, obviamente, en lo que... Se llenan, ¿no? Y esa miserable medio, no se llenan, ¿no? Fue abuchado. Pero no dicen el por qué. Y resulta que el por qué lo expone Gustavo Petro. Efectivamente, fue abuchado, pero no por suspender a los ricos que usan el diésel, sino
porque vamos a apretar a los distribuidores para que no vendan gasolina al narcotráfico. Eso es otra cosa. El Ministerio de Trabajo debe inspeccionar las bombas de distribuidores de gasolina para garantizar los derechos laborales de acuerdo a la ley. Dice acá Edwin Palma, el 44% de favorabilidad del presidente Gustavo Petro tiene aterrorizados a los sectores más conservadores y privilegiados del país. Noten la reacción a la cifra de algunos agremiados de Comce Colombia y Fendi Petróleo, gremios de distribuidores minoristas de combustibles, cuando las encuestas no los favorecen. Solo les queda el chiflido, la intolerancia y la patanería. Invitarlos a luchar contra el narcotráfico, desmontar los subsidios a quienes como ellos tienen camionetas lujosas a diésel que pagan los más pobres y dignificar la vida de tantos trabajadores que nos tanquean de combustible todos los días, les parece incomodidad a sus privilegios, ¿no? Es que tengo la Toyota. ¡Chino! ¡Échale ahí gasolina! ¡Chino! Y paso por encima, conduzco con el teléfono en la mano y si uno les dice algo, ¡sapo! Quítese de ahí, sapo, que voy a pasar con mi Toyota, con mi camioneta de alta gama y paso por encima del que sea. ¿O no es así? ¿O no es así? Me parece orgulloso que defender nuestro programa de gobierno les incomode a algunos privilegiados. Por fortuna, no son todos. La agenda del cambio ha transformado también la conciencia social. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ayer también surgieron un dato que es de público conocimiento. A pesar de toda la matriz de opinión y de los grandes medios de comunicación en contra del gobierno, y a diferencia de los últimos dos gobiernos, registra este gobierno un 44% de popularidad. Y esto puede tener una... Creo que no funcionó mucho la conferencia de Andrés, pero bueno, esto precisamente pasa por eso, precisamente está pasando precisamente por eso, por la incapacidad de escucharnos. Qué bien, muy bien Edwin Palma, excelente, ¿no? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y eso saltan y chiflan, ¿no? Sí, 44%, y sépanlo, que así como suene, Petro va a poner otra vez presidente, ¿o no? Y vamos a llenar ese Congreso de gente decente. Y vamos a llenar esas alcaldías y gobernaciones también de gente decente. Ya no más esos privilegios. Es que de verdad, ¿quiénes estaban ahí reunidos, no? Que no son todos, ¿no? Gremios distribuidores minoristas de combustibles, ¿no? Esos que se creen y que les gusta que esa palabra patrón, ¿no? Ole, patrón. Ay, Dios, pues muy bien. Me encanta esta reacción, me encanta también el post que envía Gustavo Petro diciendo entonces, el Ministerio de Trabajo debe inspeccionar las bombas de distribuidores de gasolina para garantizar los derechos laborales de acuerdo a la ley. Medidas más estrictas para evitar que la gasolina que produce la nación termine en manos de los narcotraficantes. Cero gasolina para el narco. Y eso como brincan, ¿no? Siempre me acordaré de esos datos, ¿no? Creo que es en el departamento del Nariño, en una zona donde estaba eso lleno de bombas y bombas y bombas de gasolina y bombas de gasolina, y van a ver la cantidad de carros, pues no amerita que existan tantas bombas de gasolina. ¿Para dónde va esa gasolina? También escucharé siempre, o recordaré Gustavo Bolívar en ese espacio Los Gustavos, cuando estaba antes de que empezara la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, hincha fiel de Los Gustavos, yo siempre estaba viéndolos ahí, incluso cuando comencé el canal, pasé varios pedazos, varios puntos de ese gran programa que tenían los Gustavos, Gustavo Bolívar, Gustavo Petro, leían cada uno sus columnas, invitaban a un moderador. Y recuerdo, ¿no?, que decía Bolívar en un tiempo, es que toda la vida nos han pasado los carrotanques por toda la carita, por toda nuestra carita linda, carrotanques de gasolina, que esa gasolina era utilizada ¿para qué? Pues para el narco. Y de eso en Santander sí que sabemos, ¿no? También de la chuzadita del tubo y todas esas cosas que por allá Aguilar incluso terminó, Aguilar, el
el coronel, ¿no? El general ese que mató a Pablo Escobar, supuestamente, el que salía haciendo la señal de victoria, que terminó siendo un corrupto más y terminó pidiendo excusas a los santanderianos por permitir que grupos paramilitares entraran y chuzaran el tubo grande, ¿no? El tubo de petróleo, y así hicieron billete. Así se hicieron billete muchas personas. Hablo de Santander, tema que conocemos, ¿no? Que conocemos y lo conocemos muy bien. ¿Qué más tenemos acá de Gustavo Petro? Otro de los puntos también es que estamos atentos al tema, vamos pasando, ¿no? Al tema de la reforma a la salud. Ayer hablábamos de eso, la han saboteado, hicieron hasta para vender con nuestra reforma. Vemos quiénes son los mercaderes de la salud, mercachifles que andan promocionando, ¿no? Y dándole alas a una contrarreforma que lo único que hace es favorecer a los de siempre y no se soluciona el problema de la salud. Resulta que ante eso, el senador liberal Miguel Pinto le pidió al presidente Gustavo Petro que invite a los congresistas de la Comisión Séptima del Senado a debatir públicamente. ¡Ay! El aval fiscal de la reforma a la salud en una de sus alocuciones. Pues listo, papá. Como dice Gustavo Petro, si no me censura la Comisión de Comunicaciones, con mucho gusto. Oiga, esto sí estaría para verlo, ¿no? Eso, ¿cómo es que se dice? Bueno, esto es imperdible donde se llegue a dar. Vamos a ver qué dice la Comisión de Comunicaciones, a ver si no lo censuran. Pero para alquilar balcón, es la palabra, ¿no? Estaría esta propuesta. Por nosotros, encantados. El presidente ya dio su respuesta. Entonces, repito, sería para alquilar balcón. El post es este, ¿no? El que envía Miguel Ángel Pinto. Con respeto le hago una propuesta pública, invítenos a una de esas alocuciones televisivas, debatamos los 8 avales del Ministerio de Hacienda, con el último donde supeditan la reforma a la salud, una nueva ley de financiamiento, que Colombia sepa quién miente, nos avisa. Vamos a ver, oiga, me voy a ir a la cuenta de Wilson Arias, a ver qué ha dicho, si ha reaccionado respecto a esto, porque Wilson, sería protagonista. Un gran protagonista. A ver, Wilson Arias. A ver si de pronto ha contestado. No. Venga, dejamos esto entonces acá, lo ponemos para las ñapitas por aquí. Listo. No ha reaccionado al respecto, pero sí me acaba de dar otro puntico, otro post que me viene bien para las ñapitas. Espere si va acá, que se me enredó todo esto. A ver, bajamos otro poquito. No ha posteado nada respecto a eso. Estamos atentos, estaremos muy atentos aseguro que Wilson algo tendrá que decir. Pero entonces pasemos a más cosas. Acá tenemos una respuesta que le ha dado Gustavo Petro a Pinzón, ¿no? Al ex embajador Juan Carlos Pinzón. Siguiente entonces. Petro debería recordar que las relaciones internacionales no se sostienen con amenazas disfrazadas de metáforas. Gobernar es más útil que provocar. Dios mío, en lo que queda trabaje a favor de los colombianos. Ay, miserablito. Chiquitico, ¿no? Chiquitico ese Juan Carlos Pinzón, ¿no? ¿Qué ínfulas tiene? Señor ex embajador Pinzón, ni amenazas ni arrodillamientos. Ustedes condujeron las relaciones mundiales de Colombia casi que a un solo país y sobre eso forjaron una diplomacia de dependencia absoluta. Es triste ver cómo permitieron que se controlara nuestra fuerza pública desde agencias extranjeras. He propuesto una diplomacia diferente y he tenido resultados para Colombia. No depender de nadie, dialogar con el mundo, maximizar toda nuestra potencialidad y ventajas en el mundo y mitigar nuestras vulnerabilidades. Colombia siempre ha tenido una diplomacia bajo amenaza y así ha forjado su estructura, una estructura de guerra fría, hoy completamente anacrónica. Aumentar el liderazgo internacional de Colombia fue mi objetivo y hoy es un hecho. Priorizar la solución a la crisis climática como el problema central de la humanidad y establecer y consolidar nuestras alianzas alrededor de quienes comparten esta prioridad. He colocado a Colombia en la agenda mundial como constructora de vida. A pesar de que su diplomacia anacrónica, nos quedan centenares de mercenarios vinculados a trata de personas y carne de cañón de conflictos que cada vez son más genocidios. Lo que aprendieron en Colombia fue eso, el genocidio. El cambio que logré es tener una diplomacia para la vida.
La diplomacia que recibí es básicamente una diplomacia que centra sus objetivos en la muerte. Yo la entrego con un liderazgo como potencia mundial de la vida. Bueno, ya saben, video dominical, llegamos a las ñapitas, ya lo vieron en la intro, llegamos a las ñapitas que tenemos preparadas al día de hoy, ñapitas, vendaje, bonus track, noticias de más que siempre traemos, sea cualquier espacio que tengamos, pues nosotros acá vamos a tener ñapitas, ¿no? La primera ñapita que tenemos es esta, una buena noticia. En el marco de la conmemoración, lo decía anteriormente, noticias buenas para Santa Marta, para querida Santa Marta. En el marco de la conmemoración de los 500 años de Santa Marta, la SAE entregó a la empresa de servicios públicos de Santa Marta el predio donde se construirá la planta desalinizadora del sur. Un paso decisivo para garantizar agua potable y desarrollo sostenible para la ciudad. El presidente Gustavo Petro destacó la labor de la SAE por su compromiso con el bienestar de las y los samarios y su aporte a una solución estructural frente al acceso al agua. La desalinizadora de Santa Marta es una prioridad de mi gobierno. Esta tecnología debe extenderse por los municipios costeros de La Guajira como un aporte fundamental a la solución del agua potable. Escuchemos estas palabras. La ministra Elga Rivas de Vivienda, es un hecho, ¿no?, que va a tener Santa Marta la posibilidad de superar ese problema histórico también del agua, ¿no? Sí, es un hecho. Ya tenemos el aval fiscal, tenemos el documento de proyecto estratégico, con documento COMPES, tenemos el predio, ya tenemos todo el sistema operativo para la construcción de las desalinizadoras. Esto es un proceso que hemos trabajado mancomunadamente con la orientación del presidente Gustavo Petro, que visionó esta gran posibilidad y que ahora es un hecho para que no tenga vuelta atrás y Santa Marta cuente con esta importante fuente de agua. Okay. Le escuché, señora presidenta Amelia Pérez Parra, que usted le hizo un pedido a la ciudadanía representada en los periodistas de Santa Marta para que hagan monitoreo a lo que viene, que no dejen esto tirado y que siguen todo el tiempo preguntando en qué va, porque se acaba el gobierno, vendrá otro gobierno y lo importante es que la ciudadanía siga disfrutando de eso. Como lo decía la señora ministra, no vamos a permanecer siempre los mismos en estos puestos. Entonces, quienes tengan o vayan a poder reclamar estos temas, que son los ciudadanos de Santa Marta, hombre, por Dios, que ejerzan su derecho, que reclamen, porque la gente se queda quieta y no reclama, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que uno siempre debe de exigir que cumplan con su función, porque entonces ¿para qué se les elige? La gente debe reclamar. No estamos de acuerdo tampoco con eso, que nos tenemos que acostumbrar, en este caso pues al tema de lo que está ocurriendo en Santa Marta, pero a nivel global en Colombia. Podemos acostumbrarnos a que nos atropellen toda la vida. No, es que ¿qué vamos a hacer? Eso uno pierde el tiempo. Eso. No, señores, esa no es la actitud. Si algo aprendí yo por allá, es que esa gente por allá sí se manifiesta por todo, protestan para que las cosas funcionen. Ese ejemplo también lo tenemos que tener aquí en Colombia. Estas dos mujeres valientes ambas hicieron posible casi hasta las 11 de la noche del pasado jueves. Estuvieron dándole ahí a los códigos, a las normas legales para poder sacar adelante esa resolución que es la que le entrega la SADESTINA a las empresas públicas de Santa Marta, obviamente pues con la intervención de la ministra, que fue casi que maratónico todo, ¿no, ministra? Sí, ha sido un ejercicio bien interesante porque somos muchas entidades y en tiempos realmente bastante apretados. Que estos grandes proyectos de infraestructura no son de un día para otro y que si lo fueran también sería un peligro, porque son proyectos que precisamente para eso existe el documento COMPES, para declararlo de importancia estratégica que trascienden los gobiernos. Esa es la herramienta más poderosa para que toda la ciudadanía, como dice la directora de la SAE, se apodere de estos instrumentos de planificación, participe y los haga llevar a cabo. Muchas gracias, felicitaciones. ¿Y cómo es que terminamos siempre que decimos? Porque desde la SAE sí. Y desde el Ministerio, ¿qué? De Vivienda, seguimos impulsando el cambio con dignidad. Qué bueno, qué bueno.
Qué buenas noticias. Entonces, excelente para Santa Marta. Ya vimos también el manifiesto de Gustavo Petro, la desalinizadora de Santa Marta es una prioridad de su gobierno y así ha sido. David Rosso de Mi Izquierdo publica acá, esto es histórico y no te lo contará RCN ni Caracol. Por primera vez, un predio administrado por la SAE se entrega para garantizar los derechos fundamentales. Allí se construirá la planta desalinizadora de la ciudad hermosa, ciudad de Santa Marta. Entonces, escuchemos otra vez a Amelia Pérez. Hace la transferencia definitiva del predio que se encuentra en Pozos Colorados, como se autodenomina, de 4 hectáreas aproximadamente, este es de 6, van a entregar 4 hectáreas para la planta desalinizadora. La transferencia se va a destinar en forma definitiva, título traslaticio de dominio, a la empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta, Smart ESP, el inmueble descrito en esta resolución. Este inmueble se va a transferir de manera definitiva, como ya le dijimos, y va a ser a valor social. El valor que se tiene de este inmueble, según lo que nos narra toda la documentación del mismo, es de 86,000. El resto se los dejo a su imaginación. Millones de pesos para que puedan llevarse a efecto allí toda la vida. Aquí lo tienen. Está debidamente firmado. Firma este documento la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, Amelia Pérez Parra. Entregan al agente interventor de la SMART, Edwin Parada, y le acompaña el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón. Imágenes que no se van a ver por allá, por Caracol y RCN, y que aquí, por supuesto, nosotros nos encargaremos de darle difusión. Una muy buena noticia, entonces, para la ciudad de Santa Marta. Más noticias buenas ahora para Colombia, para nuestro país. Colombia empezaría a exportar 80,000 toneladas, eso lo vimos en el video del día de ayer, 80,000 toneladas de café, 15,000 de banano y 10,000 de cacao al año tras un acuerdo con China. La negociación avanza en Shanghái en el marco de la Exposición Internacional de Importaciones de China y podría abrir un nuevo capítulo para el agro colombiano a partir del 2026. Vemos esa imagen. En Shanghái, China, la negociación entre Colombia y empresarios del gigante asiático avanza hacia la apertura de un acuerdo que permitiría exportar desde 2026 unas 80,000 toneladas de café, 15,000 de banano y 10,000 de cacao al año. Cifras que consolidarían la presencia del país en el mercado más grande del mundo. Ustedes no estaban viendo la imagen, aquí la estamos viendo, un artículo de RTBC Noticias, pero por aquí también traigo una publicación que ha hecho ProColombia. En China International Import Expo 2025, el país de la belleza se proyecta ante uno de los mercados más relevantes del mundo. Nuestros asesores explican por qué esta feria representa una oportunidad estratégica para fortalecer la presencia de Colombia en Asia, impulsar las exportaciones y abrir nuevos caminos para los productos de origen colombiano. Atrévase a exportar. Tenemos entonces este video que ha publicado ProExpo. ¿Es este? Estamos participando de la 8ª versión de la Feria de Importadores de China en Shanghái. Somos el país invitado de honor de las Américas y tenemos la oportunidad de venir con 29 empresas colombianas de diversos sectores. China es el mayor importador de alimentos del mundo. El año pasado, por ejemplo, este país se convirtió en el primer destino de las exportaciones de carne colombiana. Y no solamente para carne, sino para muchísimos otros productos. En un mercado tan grande de 1.400 millones de personas, creemos que hay nichos de oportunidades para todos tipos de productos.
del sector cosmético, del sector moda y por supuesto del sector agroindustrial. Realmente venimos con una delegación muy diversa, muy importante, buscando ampliar el portafolio de productos que hoy exportamos a China. Así que desde ProColombia los invitamos a que exploren este mercado, a que vengan, visiten las ferias. Saben que aquí tienen al equipo de ProColombia para apoyarlos. Pues ahí nos dan una explicación de la importancia, ¿no? Como dice esta cuenta de ProColombia, la importancia de proyectar el país de la belleza ante uno de los mercados más relevantes del mundo. Así que son buenas noticias, por supuesto, buenísimas noticias para nuestro país. Por acá incluso se ha llegado, y lo hemos visto, incluso Gustavo Petro lo resalta, así se hace la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca en Nariño. Exportaremos 12.000 toneladas de cacao a China por el puerto de Tumaco. Lo tuvo que pasar este medio, ¿no? A ver. Hacia China tras el cierre de negocios con empresas de ese país. Nuestro periodista Daniel Ortiz está en Shanghái y nos cuenta cuánto cacao se exportará al gigante asiático. Daniel, adelante. ¿Qué tal? Un saludo especial. Serán 10.000 toneladas de cacao las que se van a exportar desde Colombia. Entonces, grandes cifras, ¿no? Escuchamos al periodista, 10.000 toneladas de cacao al año, 80.000 toneladas de café, 15.000 toneladas de banano. Y en China, aquellos toman mucho té. En China se toma por montones el té. Seguramente pues el café también les va a caer de perlas, ¿no? Un gran mercado, mucho por hacer en el gigante asiático, por supuesto que sí. ¿Qué más tenemos ya llegando aquí al final de nuestro contenido? Por supuesto tenemos que hablar de Iván Cepeda. Estábamos atentos a lo que ocurría en la hermosa, que no conozco, la ciudad de Pasto, conocí por allá hace muchos años, pero por allá tenemos que ir, les agradezco a todos la información y todos los datos que me envían de la ciudad de Pasto. Si alguien sabe por ahí un apartamentico que uno pueda alquilar, no muy caro, que tenga por lo menos una habitacioncita, un apart estudio en la ciudad de Pasto, se los agradecería. Ya sería nomás cuestión de emprender el camino, llevarnos el internet, por supuesto, con nuestro Mateo. Quiero ir a Pasto, y vamos a ver. Entonces, primero, pues lo que digo, tenemos que solucionar el tema de la EPS y varias cositas antes de poder empezar a hacer nuestra gira. Este viaje viene enfocado con otro objetivo, este viaje es nuestra vuelta a casa y entonces tenemos también que centrarnos, ¿no? Primero lo primero y después, pues obviamente, hacer lo que tenemos que hacer, que es mi gira por el país. Entonces, Ciudad de Pasto, gracias Nariño, dice Iván Cepeda. Hoy en Plaza Pública, en Pasto, impresionantes imágenes. Agradecí al pueblo nariñense su masivo respaldo en la consulta del pasado 26 de octubre. Y vean las imágenes, Pasto, si es que definitivamente no defrauda nunca, ¿no? Mire, una campaña, como se dice, una campaña austera. Muy bien, Iván Cepeda huele a presidente. Iván Cepeda en Pasto anuncia que su presidencia será con y desde los territorios que las oligarquías olvidaron. El cambio continúa, nadie lo podrá detener. ¡Viva Iván Cepeda! Queremos que sea nuestro próximo presidente. Uno de mis primeros actos de gobierno será venir de nuevo aquí para presidir en mi condición de jefe de Estado el Consejo Directivo del Pacto por la Vida y por la Paz y el Territorio de Nariño y para cumplir con las obras públicas, para cumplir con los compromisos que ha hecho nuestro primer gobierno del cambio histórico. Así que aquí volveré, compañeras y compañeros, pero para gobernar por la paz, la justicia social y por un Nariño próspero, un Nariño como se merece su gente, con oportunidades y desarrollo. Hasta muy pronto, compañeras y compañeros. ¡Que viva Iván Cepeda! Que se me subió todo, Dios mío. Qué bueno esas imágenes.
qué bonito Pasto, ahí estaba echándole ojo a esa plaza pública, ¿no? Bueno, y hace frío, ¿no? Listo, pues vamos a ver cómo hacemos para ir a la ciudad de Pasto. Muchas gracias de verdad a todos por sus mensajes desde la ciudad de la capital de Nariño. Y ya cerramos entonces el video después de esas palabras que nos emocionan y que nos llenan de esperanza, por supuesto. Vean esta, ¿ah? ¿Cómo les parece? ¿Ah? Es que es increíble. Esta imagen, esta fotografía, esta portada, tiene muchas connotaciones, tiene muchísimas connotaciones. Y de verdad, qué asco dan, ¿no? Todo el establecimiento para derrotar. Entonces aquí viene en la imagen, a la izquierda Iván, a la derecha ellos y ellas. Lo publica Wilson Arias. No está mal la cosa. Buenísimo. Bien, Iván. Muy bien, y ese post también de Wilson Arias. Dice acá Angélica Monsalve, esta es la última imagen que ven los impuestos de los colombianos antes de desaparecer. Una dinastía de 4 generaciones de vividores de la política, sin una sola propuesta para el país. Solo piensan cómo repartirse otra vez los cargos que creen heredar por sangre. ¿Es posible la unión? Ay, Dios. De verdad. Bueno, con esa imagen cerramos este video. Esperamos que haya sido de su agrado. Video de domingo. Estaremos muy atentos a lo que ocurra, por supuesto, en la cumbre CELAC Unión Europea. Pero de verdad, nos vamos con fuerza. Cerramos este video con fuerza, porque lo vamos a lograr. Pero ojo, nada está ganado si nosotros no participamos masivamente en esas elecciones. 15, 16 millones de votos. Lo vamos a lograr. Y no 5 millones para el Congreso. 10 millones para Congreso. 65, 100, 55, 86 nos va a quedar pequeñito. Lo vamos a hacer. ¿Cierto, Colombia? Que sí, ya escribieron la cédula, ya fueron a los nuevos puntos que se han habilitado, ya fueron a las registradurías locales, registradurías nacionales en todo el país, que también pueden inscribir su cédula, cambiar el sitio de votación. Yo en ese tema de la cambio de votación tengo que, como no aparecí, entonces voy a esperar a otra jornada de este tema, porque si nos movemos de aquí de Bogotá, entonces tengo que escoger bien a dónde me voy a ir, qué vamos a hacer y por supuesto estar en ese punto para la elección. También tengo que esperar a la esposita, al hijo, entonces en ese sentido tengo frenadito todo, lo tengo calculado para que esta vez no me pase que no aparezca o que haga el cambio y no aparezca. Entonces, como no apareció mi cambio, que me obligaba entonces a votar por aquí cerca, no sabemos en dónde estaremos en la época de elecciones, entonces voy a hacerlo con calma, esperando que hablar con la esposita, que llegue el hijo y mirar a ver si estamos o no por allá en Pasto, o no sabemos dónde. ¿Listo? Nos vemos entonces en la próxima. Abrazos ancestrales, miles y miles de bendiciones para todos, gracias eternas, totales e infinitas, y nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de cumbre, CELAC Unión Europea y con C, por supuesto, de Cepeda, el bueno, el próximo presidente del país. Nos vemos. Chao. Gracias.